Estamos junto a Telma con Fortunato Malimachi. Él es doctor en sociología, profesor de la UBA e investigador principal del CONICET, uno de los intelectuales e investigadores más importantes del país. Un placer tenerlo, Malimachi. Buenos días, bienvenido. Vamos a estar hablando, Telma, con él del futuro del Vaticano, la sucesión papal. Recién Telma hacía un balance no tan positivo de estos 8 años. Inclusive algunos analistas internacionales sostienen que en los 8 años de papado lo más importante o lo más beneficioso para la Iglesia que hizo Benedicto XVI fue su renuncia. Es innegable, porque hay que olvidarse que desde el 81 está en la Curia Romana, desde el 85 estuvo en esa congregación antes llamada Inquisición, después Santo Oficio, y fue el hombre más fuerte de la Curia y de la Iglesia Católica del 85 hasta ayer. Y las medidas que se tomaron en esa curia y en esa iglesia fueron su decisión. Es decir, un poder acumulado en una persona, sabemos lo que eso significa, y quizás estos escándalos que hemos visto estos últimos años es fruto de esa impunidad de no tener ahí adentro otra gente que piense distinto, que se le escuche y se tomen otras medidas. Yo te quería hacer una pregunta con respecto al futuro. ¿Cuál es el papa deseable y cuál es el papa posible? Bueno, el papa más fácil es el posible. El posible va a salir de 115 cardenales nombrados exclusivamente por Josep Ratzinger. Es decir, para mostrarte que han hecho, que tienen una idea del tipo de iglesia o el tipo de sociedad que estamos viviendo muy pesimista. Es decir, son cardenales que ven la amenaza de la sociedad, la amenaza de las mujeres, la amenaza de ampliar derechos, la amenaza de la participación, como que ataca el corazón de la institución católica. Ojo, lo mismo piensan sectores judíos, islámicos, evangélicos, ortodoxos. Hay hoy en este siglo XXI numerosos grupos religiosos que ven una amenaza en la sociedad que está al lado. Los medios de comunicación están a la cabeza. Ratzinger dijo el otro día que el grave problema fue que los medios deformaban lo que él hacía o lo que la Iglesia había dicho. Creo que ahí hay un debate entonces central. Y usan una palabra que ustedes la van a escuchar en estos días continuamente, que dice: el problema es la dictadura del relativismo, la dictadura del subjetivismo y la dictadura del constructivismo, y dice Ratzinger, y especialmente el de género. ¿Qué quiere decir esto? El tema de las mujeres como un tema que se sienten acosados por eso, y tratar entonces directamente de impugnarlo, diciendo que esas maneras de pensar atentan contra la ley natural, es decir, la ley divina. Este es el marco. Ahora, lo que la mayoría de los creyentes católicos buscan es otra cosa. La mayoría busca una apertura, la mayoría busca una escucha, la mayoría busca que no se le siga diciendo que toda sexualidad es nefasta, que hay un solo tipo de familia. ¿Quién no sabe que hoy las familias se separan, tienen otros hijos, se vuelven a juntar, que el amor prime sobre el dogma? Esto es fuerte. La mayoría está pidiendo eso. Y la mayoría, con estos casos que ven sobre situaciones diversas de los sacerdotes, piden que se casen, piden que sean como el resto de los humanos. ¿Para qué? Para también mostrar que ser casado no es menos que ser sacerdote, célibe. Ahí, ojo, esa es una crítica profundísima a una institución que solo pone varones célibes. Hoy escuchaba un artículo que vuelve a salir, la mayoría de los cardenales que van a votar tienen casi 75 años para arriba. Claro. Entonces, eso me parece que hay. ¿Qué más buscarían? Y buscarían apertura, escucha, situaciones que se dijeron ya en el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica. Que la curia esa no tenga tanto poder, que desaparezcan los nuncios. Ahora, Malimachi, ayer en las últimas horas vimos un despliegue impresionante de la Iglesia que no habíamos visto antes o que nos habíamos olvidado. Un poder por lo menos económico del que estaba hablando. ¿Hasta dónde llega, hasta dónde abarca este poder de la Iglesia hoy? Hasta dónde el poder económico es pequeño de la Iglesia Católica, como de cualquier grupo religioso. El gran poder está concentrado en las empresas transnacionales que dominan el mundo de la finanza sobre todo.
Lo que sucede es que la Iglesia Católica, a diferencia de otras religiones, decidió ser un Estado. Y esto hace poquito tiempo, desde 1870. Si decidió ser un Estado, tiene que tener una guardia militar, tiene que tener un banco, tiene que tener gente que se ocupe de la administración. Y ese banco, y acá tenemos un problema, por eso digo de impunidad, los últimos papados se los dieron a una organización religiosa relativamente nueva, que es el Opus Dei. A ellos se le dio el banco, y ese banco, bueno, ahora ha saltado de todos los delitos cometidos. Pero el problema no está que esas organizaciones que están ahí, a su vez son organizaciones poderosas al interior de la Grey Católica. Fíjese que el último obispo que nombró Benito XVI, ayer antes de irse, fue para la Argentina. Sí. Y uno del Opus Dei. ¿Por qué? Y acá viene. Usted sabe que están saliendo numerosas declaraciones mostrando los acuerdos que hubo previos a estas elecciones de Juan Pablo II y Ratzinger, el apoyo del Opus Dei y la cantidad de obispos del Opus Dei. En Argentina nunca habíamos tenido obispos del Opus Dei, ya tenemos 4. Es decir, a alguien que analiza y ve grupos de poder que avanzan, que a su vez son económicos, que a su vez son religiosos y que a su vez tienen una presencia en la Iglesia muy, muy fuerte. Vos hablabas de grupos de poder recién, y cuando yo te preguntaba por el Papa deseable o el posible, decías, manifestaste que hay un entramado que el mismo Ratzinger hizo como para mantener el control del poder. Eso fue por lo menos lo que yo entendí. Sí, es verdad esto, digo. El tema es que la Iglesia Católica no es solo un entramado de poder y un Estado, sino también es un grupo de creyentes que siguen... Yo quería preguntar lo siguiente, porque se habla de que Ratzinger renuncia y se va, se queda en el Vaticano, pero se está hablando ya de 2 papas, o sea, puede... Él dijo como un simple peregrino, va a ser tan así, claro. Es difícil, ¿no? Si fuera en la Argentina no lo veríamos. ¿Qué hay detrás, diríamos? ¿Qué hay detrás? ¿Doble comando? ¿Es posible el doble comando? Acá, bueno, doble comando ya lo vimos, siempre hay ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Bueno, si bien hubo experiencia de papas que renunciaron, hay que ser un poco más serios. Los que renunciaron los mataron, los mandaron a la cárcel, los exilaron y no lo vieron nunca más. Jamás hubo 2. Entonces esto me parece que hay que ser serios a la hora de analizar. De verdad, es cierto esto, no hay experiencia histórica, esperemos que cumpla. Él dijo, me voy a retirar a un convento de clausura. Ahora, aquí que se retira después que se lo elija el nuevo. Claro. Por ahora se queda por ahí. Y le deja al nuevo el legado la gran investigación que hicieron sobre las, digamos, chanchullos del Vaticano. Y no se retira solo tampoco. ¿Cómo? No se retira solo, digo, tampoco. Bueno, me parece que el desafío que tendrá el nuevo es decir, tengo fuerzas para llegar a la curia con un equipo de gente y transformar aquello que se pidió hace 50 años que se transforme, es decir, pluralidad, participación, mayor esfuerzo por escuchar, o continuaremos con lo mismo. Uno diría, fíjese, de todos los que van a votar, la mayoría son europeos, y de esos europeos el 50% son italianos. Quiere decir que tantos años de historia, de que es necesario transformar, que haya participación de otros sectores, otros grupos. Las viejas órdenes religiosas, franciscanos, salesianos, jesuitas, dominicos, han sido dejados de lado estos últimos 40, 50 años, y ellos han sido el corazón de esa reforma. Es decir, hay en esa institución y en esa Grey Católica otros grupos, otra gente que quieren otro tipo de Estado o nada con respecto al Vaticano, y sobre todo quieren, insisto, estar con las víctimas, estar con aquellos que son perseguidos, estar con aquellos que el poder los destruye, sea el poder mediático, el poder patriarcal, el poder económico. Disputa que me imagino que se dará al elegirlo, pero sobre todo depende, el adagio dice, de Roma viene a lo que Roma va. Es decir, si hay posibilidades en esas comunidades cristianas de presentarse de otra manera, seguir ese mensaje esperanzador de Jesucristo, porque mucha gente que se dice cristiana, bueno, es porque espera, es porque quiere que su futuro sea mejor, porque quiere vivir bien en su familia, porque quiere rezar y que ese rezo le ayude a vivir mejor. Ahora, si escucha solo condenas, si escucha que esto está mal, que esto no va, bueno, esa gente decide por su propia cuenta, muchos seguir siendo católicos,
pero no seguir los dogmas, no participar del culto, ir a las expresiones de religiosidad católica que hay por el mundo entero, y ahí estamos. Evangelizar con el miedo. Bueno, el miedo, ya lo sabemos, el miedo al infierno. Por eso ese concilio había dicho, no, miren, la palabra diablo y que no va más, infierno no va más. Por eso también hay cada vez menos jóvenes. Y por eso hay menos jóvenes mayoritariamente. Pero acá me parece es el otro tema. Esto del miedo, de la amenaza, concita sí a jóvenes y a grupos muy fuertes en su fe, en la amenaza, en tener miedo, en quién hay que atacar, que sí se organizan hoy en los grupos religiosos. Atención, para que vea la Argentina, sea en el judaísmo, sea en el evangelismo, sea en el catolicismo. Esos grupos más fanáticos, ¿no? Fanatizados son los que salen a la calle, los que rompen. ¿Recuerdan acá cuando Ferrari hizo una exposición? Sí. Fue un grupo, la rompió. Sí, sí. Bueno, me parece que eso está como... Atención, esa es una oferta religiosa importante en un mundo globalizado donde muchos jóvenes no encuentran dónde ir, se canalizan por ahí. Por eso, me parece, para terminar, fíjense que es el gran drama que tiene la Iglesia Católica. Cada vez más estados quieren tener vínculo con Roma. Y a su vez, cada vez más de su feligresía desencantada busca vivir por su propia cuenta o ir peregrinar sola por otros lados. Muy bien, muchas gracias, Malimachi. Gracias, Bueno. Telma.